Bien, continuando con una segunda parte de este tema, la unificación italiana, rápidamente lo que debemos hacer es volver a observar las imágenes o el PowerPoint que nos acompaña en este comentario. Estábamos precisamente destacando la figura de Camilo Benso, el conde de Cavour. Habíamos corregido en el comentario anterior de que aquí quedó escrito Emilio, el corrector tal vez, no sé, pero habíamos señalado de que este personaje es muy importante porque es el hábil político que logra al interior de Italia encontrar apoyo, seguidores, unificar los criterios de las distintas corrientes liberales, los distintos elementos nacionalistas. Obviamente los conservadores lo apoyan también. Luego dijimos que fue muy hábil en su estrategia diplomática relacionada con sus vecinos, o en este caso en la búsqueda de alguna potencia europea que pudiera hacerle el peso a este imperio austríaco y pone sus ojos por una parte en Francia y en otra en Inglaterra cuando los apoya en decisiones políticas que Francia e Inglaterra van a tomar en relación a otros conflictos existentes en una parte de Europa que se conoce como la Guerra de Crimea, que no es nuestro tema en este instante. Entonces, es hábil político porque al interior y de manera exterior, en las relaciones diplomáticas, va a conseguir respaldo y apoyo. Dice este texto, que lo extraje de la página de biografías.com, del Google, de que él habla y pone sobre la mesa, digamos, lo que se conocía como la cuestión italiana. Es una expresión muy europea que la utilizan también en el siglo XX, a inicios del siglo XX, previo a la Primera Guerra Mundial. En este caso, la cuestión italiana era como que dar a conocer una problemática que tiene Italia, y es que no está unificada, pero lo que más les duele es que tiene vastos territorios de la península en manos de un imperio opresor desde los tiempos del Congreso de Viena. Luego nos encontramos con lo siguiente. La etapa en la que podríamos decir que inevitablemente se presenta, que son las guerras. Dije en el comentario anterior de que, por una parte, el conde Cavour había estado convencido de que, al igual que Giuseppe Mazzini, de que la unificación italiana no iba a lograrse si no contaban con el apoyo de alguna potencia europea. Entonces, siempre estuvo buscando un aliado y lo consigue. El principal aliado es Francia, que está siendo gobernada por Napoleón III, personaje del cual hablamos en otro comentario anteriormente, que tiene una relación bastante estrecha con el famoso Napoleón I. Pues bien, las guerras, como que una primera parte de lo que son las guerras que se llevan adelante. En 1858 se conoce como la incorporación de Lombardía, con el apoyo francés de Napoleón III a estos ejércitos del rey Víctor Manuel de Piamonte. Para poder entender esto, deberíamos mirar esta parte del mapa. Como ustedes pueden ver, en color verde dice Reino de Cerdeña, pero es el Reino de Piamonte, Saboya, y bueno, esta es la isla de Córcega, entonces no nos aparece acá en el mapa Cerdeña. Bien, recuerden entonces de que Víctor Manuel es rey de esta región. ¿Dónde está? Aquí. Es el monarca del Reino de Piamonte y Cerdeña. Y la primera estrategia y la primera preocupación es poder expulsar el dominio austriaco de suelo italiano. Por eso, con apoyo entonces de Francia, las tropas enfrentan a los austriacos en dos batallas, las batallas de Magenta y Solferino. ¿De acuerdo? Aquí hay cuadros que las representan, cuadros que las reflejan. La importancia de estas es que, para no ir en detalle de fecha, ejércitos por aquí, ejércitos por allá, esta alianza de Piamonte con Francia va a conseguir un triunfo en estas batallas. Y en ese sentido, miren ustedes el mapa, que es lo fundamental para entenderlo, el Gran Ducado de Milán, bien, así como fundamentalmente estas regiones van a comenzar a alcanzar su independencia porque acá los austriacos van a tener que retirarse y ceder la región de la Lombardía. ¿Mm? Milán, el ducado de Milán es parte de la Lombardía, existía, pero ahora va a poder recuperar bastante más territorio como el que estamos marcando en este instante. ¿Hecho? De esta manera,
se da un primer eslabón, un primer paso, un primer peldaño, y se consigue entonces que los austríacos tengan que retroceder y entregar la región de Lombardía a la administración política de Víctor Manuel II. ¿Qué más va a ir ocurriendo? En, en este proceso de unificación, vamos a llegar al año 61, no ha pasado mucho tiempo. Y aquí la diplomacia, las relaciones políticas van a jugar un papel muy importante porque es otro instrumento utilizado en la unificación total de Italia. Principalmente gracias a Emilio, a Camilo, al conde Cavour, Camilo Benso, como hábil político, consiguió a los liberales de los ducados de Parma, Toscana y Módena que respaldaran la idea unificadora en torno a la figura del rey Víctor Manuel II. De tal manera de que las corrientes liberales, los grupos liberales, los políticos liberales de estos tres ducados, los de Parma, aquí los tenemos ya, el de Parma, Módena y Toscana, que tienen un gobierno local propio, un principado, podríamos decirlo, ¿sí? Un ducado, la verdad es que por la presión de los liberales, son derrocados, digámoslo así, los gobernantes locales, y estos aceptan entonces la incorporación, anexión, eso significa incorporación, de estos tres ducados a la corona de Piamonte-Cerdeña. Bien, son derrocados los príncipes y los gobiernos locales y se reconoce entonces a Víctor Manuel como monarca. Si nosotros utilizáramos este mapa, y lo vamos a hacer enseguida, acá está, permiso, veremos que el reino de Piamonte ha consolidado entonces el dominio total del norte con la Lombardía, y ya vemos que hay aquí podemos marcar más rápidamente, pum, 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 todas las regiones, los espacios que están empezando a quedar bajo la misma corona. ¿De acuerdo? ¿Falta todavía? Por supuesto que sí, pero son etapas, lo hemos dicho, y nada es automático ni instantáneo en la historia. Así se va avanzando en este proceso unificador. Enseguida, en el mismo 1861, aparece otro personaje, don Giuseppe Garibaldi. Hoy día tú pones Garibaldi en el Google y te aparece un ochentero, noventero grupo mexicano, creo, unos cantantes, para que vean. Más importante en todo caso es este personaje, el cual, con ayuda de una guerrilla, es decir, un ejército irregular, no con soldados profesionales, reclutados, no, con una guerrilla, se suma a este sentimiento de unificación en Italia. Se suma, ¿bien? Él desde el norte, desde Piamonte, dice que va a cooperar en conversaciones, por supuesto, muy secretas, yo creo que debe haber tenido con Cavour, con Víctor Manuel, que va a cooperar con la unificación y va a viajar al sur a tratar de expulsar el control y dominio español en Nápoles y las dos Sicilias, y que es en donde va a desarrollar un tipo de guerra conocido como guerrilla, no la de batallas campales, frontales, sino que la guerrilla, es decir, escondidos, con voluntarios y con tácticas o estrategias no napoleónicas, digamos, ¿ya? Sino que las de emboscada, las de ataque sorpresa, las de atacar y escapar, conseguir y reclutar gente en los mismos pueblos que van liberando, etcétera. Me gustan mucho estas dos imágenes, porque mire, esto muestra que ya en 1861 se podían capturar y tomar fotos de bastante calidad, seguramente ha sido remasterizada y otras en Google no tan nítidas como esta, pero ahí está don Giuseppe Mazzini, y esta otra en donde obviamente hay un mensaje implícito, puesto que se pinta, se colorea, se hace una pintura del héroe. En este caso, él identificó a sus guerrilleros con las camisas rojas. En esa época no existían los camuflajes en los ejércitos, así que ir de camisa roja no era un gran problema. ¿Qué es lo que hace? Según la lectura de la diapositiva, lleva adelante una guerrilla en Sicilia, Nápoles y el sur de Italia, con el fin de arrebatarlo a la monarquía española y reconocer a Víctor Manuel. Para eso, muy rápidamente, debemos señalar que desde aquí, desde la región de Piamonte,
las tropas de Garibaldi llegan a la isla de Sicilia, consigue en Sicilia la liberación de esta, y luego va a luchar en el sur de Italia a modo de guerrilla hasta que el reino de Nápoles y las dos Sicilias se desvincula completamente de España y está de acuerdo. No digo que vota, pero sí está de acuerdo y se somete a la monarquía de Víctor Manuel, y cada vez más son los estados italianos que se van sumando, ¿cierto? Aquí, don Giuseppe Garibaldi. Si se fijan, no son muchos los personajes, pero son todos importantes. El ideólogo Mazzini, el rey Víctor Manuel, que es un monarca constitucional. Tenemos a Camilo Benso, el conde, el hábil, el diplomático, el político, el guerrillero. Y de esta manera nos vamos aproximando a una última etapa. Y al haber visto el mapa anterior y este que tengo en la parte superior derecha de la pantalla, se dan todos estos líderes, y particularmente el conde más el rey Víctor Manuel, consideran que es tremendamente importante ya liberar la región del Véneto, en donde está Venecia, como nosotros señalamos. El Véneto. Esta parte, hacia 1860, los italianos aprovechan una guerra entre Austria y Prusia. Una guerra entre Austria y Prusia. Estos dos no tienen absolutamente ninguna intencionalidad de problematizar su conflicto incorporando a los italianos. No. Lo que aquí está ocurriendo es un conflicto, digamos, en el norte europeo, y que tiene a los austriacos tremendamente entonces distraídos y ocupados. Es el momento entonces en donde las tropas, empecemos a llamarlas italianas ya todas, van a luchar y van a triunfar en la batalla de Sadova o Sadova, y van a conseguir la liberación completa de la región del Véneto y Venecia. Aquí tengo algunas imágenes de Venecia o el Véneto. Muchos se recuerdan solamente la ciudad misma de Venecia, pero en realidad es una región tremendamente rica, hermosa, y va a incorporarse al suelo italiano, y una pintura que nos recuerda la batalla de Sadova. Con esto, si ustedes me han podido seguir con atención, aunque entiendo que con algunas dificultades, ¿no es cierto? Resulta que vamos a ver acá y llegamos pronto y avanzamos. Nos vamos a ir encontrando con definitivamente el último escollo y problema. Si miran este mapa, que lo hemos repetido 3 o 4 veces, se van a dar cuenta que lo único que falta por unirse son los estados pontificios. Obviamente el Papa, por muy italiano que sea, no piensa entregar un solo metro cuadrado de lo que es su propiedad privada, como yo lo he definido. Sin embargo, cuando empieza a ventilarse esta intencionalidad de unificar también el suelo papal, pontificio, a la entidad estatal italiana, la verdad es que Napoleón III, que lo tengo aquí, pasa a ser un protagonista. ¿Por qué? Porque aunque él ayudó a Víctor Manuel, le cobró una comisión y se quedó con Niza. Por eso Niza pasó a ser francés. La verdad es que como monarca católico, aunque apoyó a Víctor Manuel en una primera instancia, lo que hace es proteger al Papa y prometer una defensa ante cualquier intento unificador por parte de los mismos italianos que él estuvo apoyando. ¿Ya? Ahora bien, lo que hace Napoleón III incluso es enviar tropas a proteger Roma y los estados pontificios. ¿Qué tengo aquí yo? Otro soldadito, pues. Pero este es un soldado prusiano, un alemán previo a su propia unificación. Ocurre que en 1870, por un conflicto que se va a explicar en otro video, se produce una guerra entre Prusia y Francia. Y los ejércitos franceses literalmente tienen que evacuar los estados pontificios para ir a luchar contra los prusianos. ¿De acuerdo? El Papa quedó desprotegido. Que mi mascota quiere salir. El Papa quedó desprotegido. Y al quedar desprotegido, simplemente se incorporó el territorio pontificio a la unificación total de Italia. El Papa quedó bastante molesto con esto, pero no pudo hacer nada. Y así hacia 1870, ya al 71, hablamos de una sola Italia unificada, aquí está para el otro lado,
una sola Italia unificada y va a tener que esperar hasta 1929 en que se firma un tratado que se conoce como Letrán, en donde se restablecen las buenas relaciones diplomáticas entre el papado y el gobierno italiano de la época. Pero en los momentos de 1871 se respetó el Vaticano, pero los estados pontificios pasaron a ser parte del suelo italiano. De esta manera vemos cómo se termina el proceso y esta última imagen me encanta con todo lo que identifica a los italianos en su conjunto, de norte a sur, en el pasado y en el presente que estuvimos estudiando en 1860, lo que los une y bueno, lo que uno podría disfrutar si pudiera hoy día también visitar Italia. Quedamos hasta aquí con este comentario, nos encontramos en una próxima oportunidad. Bien, aquí, ahí estamos. Dejamos de compartir y nos despedimos ahora sí, hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.